Bueno, antes de hablar de la técnica en sí, de la aplicación del oxidante, me gustaría aclarar muy bien que tenemos que tener en mente qué es exactamente lo que estamos buscando. Y lo que estamos buscando es transformar esa superficie de concreto en una apariencia a piedra natural. Es decir, que la naturaleza lo creó, no que un humano. Entonces, de entrada, lo primero que tenemos que evitar es dejar rastro humano. ¿Dónde va a tomar un tono más intenso y dónde lo va a tomar más claro? Donde la naturaleza lo decida. Lo que tenemos que hacer es aplicar el producto de una manera uniforme y luego que la naturaleza haga su trabajo. No hay que ponerse nervioso, no queremos dejar una obra de arte, no necesitamos habilidades artísticas. Lo único que necesitamos es aplicarlo como si estuviéramos regando ese concreto. El producto se puede aplicar en cualquier superficie que tenga cemento duro, no necesariamente en pisos, eso es un malentendido muy común. Químico no es solo para pisos de concreto, es para cualquier superficie. Pueden ser áreas grandes, áreas pequeñas, horizontal, vertical, martelinado, escobillado, pulido, etc. Puede ser en elementos arquitectónicos, en bancas, en mesas, en muebles, en pisos, en muros, fachadas, etc. Y para eso vamos a utilizar tres diferentes técnicas. Antes de hablar a detalle de las diferentes técnicas, me gustaría aclarar muy bien que el oxidante se comporta como la acuarela. Y con esto me refiero que si tú empiezas a hacer, por ejemplo, un cielo azul con una acuarela y a la mitad del cuadro paras y te vas a comer o dejas que ese borde seque y después quieres continuar, va a ser imposible que evites que ese traslape se note. Entonces, una vez que comienzas la aplicación, tienes que terminar esa sección de manera continua para evitar que ese borde seque y se evite el traslape. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir tres reglas básicas. La primera, aplicar el producto de manera aleatoria, sin trazo humano. No hagas un movimiento de ida y vuelta que pueda aparentar o que la gente pueda detectar que un humano lo hizo. La segunda es que hagas una aplicación uniforme. Al decir uniforme me refiero a que trates de aplicar la misma cantidad de producto por metro cuadrado. No es ciencia exacta, puedes aplicar un poquito más, no pasa nada, pero sí trata de hacer una aplicación uniforme a través de toda la superficie. Y por último, mantener el borde siempre húmedo, por lo que expliqué de la acuarela previamente. No dejes que ese borde seque, porque entonces vas a tener traslapes y al momento que tengas un traslape, ya no se parece a una piedra natural. Entonces, si estamos hablando de una superficie grande, horizontal, es decir, pisos, no podemos pensar en aplicarlo con brocha o con rodillos. Cuando nosotros empezamos, hacíamos con rodillo y lo hacíamos de forma aleatoria y algunas veces no funcionó, pero en realidad el rodillo tiene dos fuerzas. Una fuerza es la centrífuga y otra es la centrípeta. En alguna empuja material hacia la superficie, pero la otra fuerza empuja el material hacia la orilla de los rodillos. Entonces siempre terminarás con más material en los rodillos y esto hará que en algún momento se note el rodillazo en la superficie, ¿no? Para pisos grandes siempre utilizamos bombas para fumigar. Sus componentes deben de ser de plástico porque el oxidante es corrosivo, tiene una baja concentración de ácido clorhídrico, pero si utilizas las bombas que tienen esa punta de latón común para fumigar, te la va a oxidar inmediatamente y va a dejar de funcionar. Tienes que utilizar bombas totalmente de plástico y siempre con la boquilla cónica. No usen la boquilla de abanico porque la boquilla de abanico va a provocar a que tiendas a dejar brochazos, además de que siempre los chorros de las esquinas son más grandes que en el resto, ¿no? Entonces utilizamos la boquilla cónica y lo hacemos siguiendo las tres reglas. Aleatorio, no un ida y vuelta, sino de manera aleatoria, tratando de aplicar uniformemente el material en toda la superficie y evitando que seque ese borde. Cuando iniciamos hace 20 años, comenzamos haciéndolo con esponja para evitar empapelar y enmascarillar, ya que con la bomba tienes que proteger muy bien las paredes con papel y cinta especial. Entonces solo poníamos la cinta y usábamos la esponja, pero el ácido y la fricción con la superficie hacía que esa esponja se destruyera inmediatamente. Después utilizamos brochas. Brochas ya no las utilizamos en horizontales porque la gravedad es tu enemigo. Al momento en que tú aplicas la brocha con material, la gravedad jala el oxidante hacia o para dentro de la superficie, entonces aunque sea un área muy pequeña, corres un altísimo riesgo de dejar brochazos. Y otra vez, al momento en que dejas la marca de un brochazo
ya no es algo hecho por la naturaleza. Lo descartamos también y lo que utilizamos ahora son estopas. La estopa nos ayuda mucho, una porque no tiene una forma definida, entonces coopera en lo aleatorio de la aplicación. Además, tiene unas propiedades que absorbe y te ayuda a aplicar el material de una manera más uniforme, pero siempre hay que estar consciente que por esas mismas características aplicas y retiras parte del material. Entonces, tienes que dar unas 3, 4, 5 o hasta 6 pasadas con la estopa para aplicar la misma cantidad de material que si lo hicieras con una bomba. Entonces, normalmente trabajamos en parejas o aunque sea un solo instalador, hacemos de manera aleatoria, circular, uniforme y siempre manteniendo ese borde húmedo, cumpliendo las 3 reglas, pero aunque esté todavía húmedo el material, le volvemos a dar otra pasada y otra pasada y otra pasada hasta llegar a 6 para así asegurarnos que el color final va a ser como si hubiéramos utilizado una bomba. Para las superficies verticales, rara vez usamos una bomba para fumigar porque aquí es cuando la gravedad es nuestro enemigo. La gravedad va a jalar el material hacia abajo, no hacia adentro de la superficie, sino hacia abajo y va a provocar escurrimientos. Pueden utilizar esponja, pero se va a destruir rápidamente y pueden utilizar estopa, pero no quieres dar 6, 12 pasadas en un segundo piso. ¿Okay? Entonces aquí sí utilizamos brochas de 6 pulgadas. No tienen que ser especiales, cualquier brocha es buena para esta aplicación, pero de nuevo, aleatorio, no brochazos de ida y vuelta porque van a tender a dejar la marca del brochazo. Lo hacemos de forma aleatoria, uniforme y siempre cuidando que no se seque ese borde. Esto significa que muy probablemente, aunque sea un área pequeña, requieran de 2 instaladores para que un instalador esté haciendo la parte superior y tan pronto llegue a cierto nivel, el segundo instalador continúa la aplicación para que nunca haya ese secado y se mantenga una aplicación uniforme y continua. Por último, algo que no quiero dejar escapar, con los oxidantes no se trabaja de forma prismática, es decir, si tú juntas 2 colores no formas un tercer color. Entonces si tú mezclas, por decir, el rojo con el azul, no sale morado. Cuando tú fusionas colores con el oxidante, lo que haces es los aplicas con técnicas de fusión que ya platicaremos de ellas después, para que en ciertos lugares tome un tono y en otros lugares tome otro, no que se logre un tercer color de forma uniforme. ¿Dónde va a tomar cada tono? Donde la naturaleza lo decida. Bueno, pues mándenos todas las preguntas que tengan. Hasso Archivos en concreto voy a estar personalmente revisándolas diariamente para poder contestar todas sus dudas. Vamos a estar enlazados con la página de Químico en México y por favor estén siempre pendientes de estas cápsulas y sobre todo también cuando tengamos Facebook Live donde podamos responder a sus dudas inmediatamente.